Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Las 2 de la tarde, 38 minutos. Oiga, me dejó un poquito desubicado el tema del chorizo y aquí estábamos en un debate interno de qué es mejor, si el chorizo, la piña o el chicharrón de Barbosa. Y yo creo que hay un empate. Porque además imagínense usted después de un plato de chorizo, de una picada de chorizo con chicharrón, pasarla con piña. No, yo no. No pega. Pues imagínese, por Dios bendito. No, y yo definitivamente no. Oiga, es protagonista de la actualidad política el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño. Ya lo hemos dicho varias veces acá en actualidad política. El oriente antioqueño, y en este caso Río Negro, cada vez cobra más relevancia para Medellín y para el Valle de Aburrá, no solo por ser un municipio cercano, sino porque allí también están buena parte de las empresas y de las industrias que surten a esta zona del departamento. También porque allí está el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, que incluso hoy está inaugurando la ampliación de sus obras. La ampliación y sus obras de remodelación. Y en fin, todo lo que tiene que ver con Río Negro también nos interesa mucho aquí en la actualidad política. Nosotros pues les hemos venido poco a poco contando de qué ocurre con este municipio del oriente antioqueño, considerado la capital del oriente antioqueño. Y resulta que esta semana ha sido noticia Río Negro por varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la calificación que acaba de obtener como el municipio con mejor desempeño fiscal a nivel nacional, y es una calificación que obtiene por tercer año consecutivo. Por eso hemos querido llamar al alcalde de este municipio, Andrés Julián Rendón, también muy recordado en el área metropolitana porque recordemos fue secretario de gobierno en la época de Luis Alfredo Ramos, y pues lo hemos querido invitar a la actualidad política de Telemedellín Radio. Buenas tardes, alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, alcalde, buena calificación nuevamente para Río Negro, tercer año consecutivo, Río Negro es calificado como municipio con mejor desempeño fiscal. Sí, yo quiero destacar dos cosas sobre este particular. Lo primero es que Río Negro en el pasado tuvo más o menos durante los 15 años que transcurrieron del 2001 al 2015 la misma política fiscal, que consistía básicamente en restringir muchísimo el gasto, en subestimar los ingresos y en terminar año tras año con unos ahorros operacionales muy grandes. Por ejemplo, la persona que estuvo al frente de esa política, que fue básicamente la misma en 15 años, conocía muy bien las finanzas y sabía que él podía recaudar, por decir algo, 200.000 millones de pesos por año, y solo presupuestaba 100.000. Saben ustedes que el presupuesto de gastos tiene que ser igual al de ingresos. Entonces, al él restringir solamente el gasto a 100.000, siempre terminaba el año con 100.000 más de excedente, porque en efecto recaudaba lo que él ya sabía que se iba a recaudar, 200.000 millones. Sí. Y eso fue lo que permitió que Río Negro durante muchísimos años se hubiera ganado el premio fiscal. El año pasado fue el primer año en el que nosotros estimamos los ingresos y el gasto en verdadera función de lo que acontece exactamente en el municipio. Y tuvimos un presupuesto por primera vez de 374.000 millones de pesos. Y aún así, invirtiendo en la gente, superando el retraso tan grande que había en los programas sociales, el rezago en infraestructura vial y en materia de vivienda, etcétera, fuimos capaces de ganarnos el premio al mejor manejo fiscal. Muy bien. Bueno, alcalde, yo quedo como medio enredada con ese modelo que usted nos acaba de explicar de los años anteriores, y bueno, en buena hora con este que nos cuenta del año pasado, y es porque yo tengo claro, y hablarán conmigo, pues me explicarán también los invitados que tenemos hoy acá, es que los municipios y las entidades públicas no están hechas para ahorrar, sino todo lo contrario, para invertir y para ejecutar. Y de hecho, generalmente a final de año, cuando las gobernaciones, cuando los municipios tienen presupuestos sin ejecutar, entonces antes los castigan. ¿Cómo fue esa transición entre esos dos modelos y por qué eso? Usted que me explique en dónde está mi enredo. Ese tema que usted toca es muy importante, le voy a explicar por qué. Hay un componente de las finanzas que le da uno cuenta cuando no se gasta la plata, se mantiene en los bancos y no se invierte en la gente, porque yo coincido perfectamente con usted, los municipios o los entes territoriales, el gobierno no está para ahorrar, sino que aquí se han obsesionado con ganarse siempre el premio al mejor manejo fiscal,
que no es verdaderamente el premio importante. El premio importante es el siguiente del que les voy a hablar. Pero cuando usted miraba el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento muy técnico, pero que da cuenta de la salud de las finanzas del municipio hacia atrás y hacia adelante, usted se ve enfocado en el rubro que llama recursos del balance, es decir, la plata que no se alcanzaba a gastar. Y Río Negro siempre pasaba de un año a otro, es decir, por esta época pasaba al año siguiente, con saldos en bancos de 70.000, 50.000, 80.000. Hubo un año en que llegó a pasar con un saldo en recursos del balance cercano a los 100.000 millones de pesos. Entonces, ese indicador disparaba un tema muy importante en el ranking de desempeño fiscal, que es el ahorro operacional. Además de eso, por mucho tiempo se restringieron sustancialmente los salarios. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Río Negro, los empleados ganaban muy mal, y entonces se generaban incentivos, lamentablemente, para los temas de corrupción. Aquí, por ejemplo, se tenía una política muy lamentable de esconder los gastos de funcionamiento, porque todo personal nuevo que se contrataba con cargo a la inversión. Entonces nosotros lo que hemos puesto es todos esos temas sobre la mesa, transparentar la política fiscal y aún así ganarnos el premio al mejor manejo fiscal. Hay otro componente de premio que nos ganamos, tuvimos también el primer municipio en el país, el primer ente territorial por encima de gobernaciones y de ciudades capitales, que es el premio que da Planeación Nacional al buen desempeño administrativo. Y en ese tiene que ver mucho la ejecución del gasto. Entonces, claro, como Río Negro nunca se gastaba la plata que debía, ni siquiera ejecutaba en debida forma los recursos que le transfería la nación, porque lo importante era ahorrar para ganarse el premio al mejor manejo fiscal. En Río Negro, por ejemplo, en ese ranking del desempeño municipal figuraba de 130 a 200. En el año anterior nosotros quedamos de primeros. Es decir, quedamos de primero no solo en el tema fiscal, sino digamos en el tema de desempeño, sí, es decir, en el componente administrativo. Sí. Río Negro es el mejor municipio del país, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista administrativo. Sí. Alcalde, y siendo consecuente con lo que usted menciona ahora de no gastar tampoco por gastar, sino efectivamente llevar los recursos hacia donde más lo necesitan, ¿cuál ha sido ese énfasis de que usted ha dado directrices sobre a qué deben hacer justamente efectivos esos recursos y en qué proyectos están hoy invertidos? Por ejemplo, nosotros tenemos una política social bastante vigorosa. Yo le cuento que cuando llegamos al gobierno teníamos 6.000 raciones de alimentos que se repartían al día en los restaurantes escolares. Hoy repartimos 22.000. Hoy no hay un solo niño de Río Negro que quiera estar en el restaurante escolar que no pueda estar. Sí. El que no está es porque lo decidió así con su familia. Río Negro tenía 1.600 mayores en un programa con la Nación que se llama Colombia Mayor. Nosotros nos gastamos un poco más de 8.000 millones de pesos, invertimos un poco más de 8.000 millones de pesos y estamos terminando este año con 4.000 adultos mayores porque le compramos un subsidio a la pensión, es decir, le compramos como una pensión vitalicia con Colpensiones. Río Negro es el ente territorial del país con la red de protección social más grande a la vejez. Más o menos el 80% de la población mayor de Río Negro tiene algún tipo de seguridad en cuanto a sus ingresos, que es una cosa muy importante. Aumentamos en casi un 50% la cobertura de la atención en primera infancia, y no solamente eso, aumentamos la calidad. Río Negro solamente tenía un centro de desarrollo infantil construido, es decir, lo que se hace para atender a los niños desde que nacen hasta los 5 años. Hoy tenemos la construcción de uno que ya está terminado y tenemos en construcción otros 3. Sí. Nosotros somos el único ente territorial del país, por lo menos que yo conozca, que le damos la bienvenida a los niños de más escasos recursos, y tenemos a las madres que están en gestación en un programa para que, como
lo dijera el filósofo John Rawls, uno pudiera hacer a un lado el velo de la incertidumbre. Es decir, nosotros, independientemente de las condiciones socioeconómicas del niño, nos aseguramos que su mamá tenga toda la información para hacer un buen proceso de gestación, Sí. lo tenga en las mejores condiciones y le entregamos a cada recién nacido, dependiendo de su nivel socioeconómico, un ajuar de bienvenida, que consiste en una camacuna, que consiste en una ropa básica, que consiste en los implementos de aseo necesarios. Es algo que de pronto ustedes habrán escuchado que ha tomado lugar en Sí. algunos otros países como Finlandia, como Chile. Que yo conozca, Río Negro es el único ente territorial del país que está avanzando en ese tema. Sí, eso. Nosotros les podría seguir contando muchas más cosas de lo social. Tendremos Y sobre- que hacer otros 2 Y programas, sobre alcalde. todo por esta época, alcalde, que hay tanto tiempo para uno hablar de tantas cosas, ¿cierto? Oiga, alcalde, no conocemos ese programa, de hecho, habíamos hablado aquí con Carolina Pérez, que también nos acompaña en el trabajo que hacemos con Inforiente, allí en el Oriente Antioqueño, y pues nos parece un programa bastante bonito, yo por lo menos no lo conocía en ninguna otra administración, nos parece bastante interesante ese de atención a la primera infancia con los ajuares a los recién nacidos. Alcalde, yo le tenía era otra invitación. Sabemos Sí, que señor. usted, al igual que nosotros, es más paisa que una taza de mazamorra con panela, entonces lo vamos a invitar a que escuche lo que le tiene aquí don Jaime Ortiz. Señor alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludo para usted y para toda la gente de Río Negro. Muchas gracias, igualmente. El doctor Andrés Julián, alcalde de Río Negro, que hoy es protagonista y hoy francamente me alegro que el desempeño fiscal sea tan extraordinario. Nuestro país necesita de esos buenos funcionarios. Señor. Ay, imagínate, con echada de cepillo y todo, alcalde, Ave para María. despedirlo. Ah, Con- María, qué buen regalo. Muchas gracias. muchas Hombre, gracias. alcalde, nos va a quedar faltando, yo lo voy a comprometer a usted aquí al aire y con el amigo Diego Mora también vamos a seguir gestionando porque necesitamos tenerlo acá en cabina, alcalde, para que hablemos de muchos temas, entre ellos del transporte masivo en Río Negro, lo que han llamado el aerobús La PM. el APM, exactamente, queremos que hablemos de ese tema. Tenemos que hablar también, alcalde, del tema de seguridad, que usted ha mostrado unos buenos indicadores allí. De pero los tam- temas de infraestructura. Que pero también estaba tenemos hablando. que hablar con el alcalde de toda la situación y de todas las reacciones que se han generado con el tema de la fusión de los hospitales. Y de una cosa muy importante que también le cambiará la cara a Río Negro, de la venta de la empresa local de servicios públicos a EPM. Sí, señor, Por el de compromiso Perrío. de invertir 550.000 millones de pesos en infraestructura de acueducto alcantarillado, que es otra cosa muy importante que pudimos cerrar este año y destacarla como un logro fundamental. Así pues, alcalde, que usted junto con don Diego Mora vayan mirando agenda y lo esperamos el próximo año por acá en Telemedellín Radio para que hablemos de todos estos temas. Así será y les agradecemos mucho este espacio de compartir con ustedes y con quienes los escuchan. Muy bien, son las 2 de la tarde, 51 minutos. Nosotros hacemos una última pausa, don Carlos, para que ya regresemos aquí en la recta final.